Y digo magnífica porque yo de estos tú a tú digo que todos son magníficos, pero es que no encuentro otro calificativo. Voy a tener que ir a la escuela, Antonio, que me enseñe más calificativos, pero yo el de magnífico para mí es mucho, ¿eh? Y lo sigo repitiendo porque es que yo no sé si la gente cuando ve estos tú a tú disfruta o no con ellos, pero yo os puedo asegurar que yo soy el que más disfruta, ¿no? Hoy he disfrutado encontrándome a un amigo que hace 39 años que no fuma, antes de conocerme a mí, y me alegra enormemente, pero me alegra más que nos haya puesto en valor su experiencia. Y el contactar con Benito después de muchos años, hace mucho tiempo que no nos vemos, aunque yo voy a Orellana todas las semanas, pero él por su trabajo no coincidimos, excepto cuando voy con la bicicleta, que sí me lo encuentro muchas veces cuando voy por el canal y le veo cuidando a su ganado, ¿no? Pues este tú a tú, pues eso, nos hace recordar qué era el tabaquismo hace 5 décadas, ¿no? Como era el tabaquismo hace 50 años, cuando los jóvenes con 12, 13, 14, 15 años o 16, como el caso de Benito, nos contaba que empezó a fumar por un juego, ¿no? Y por imitar a los mozos, ¿no? Esos mozos que fumaban Fortuna, Ducado o Lola, ¿no? Y Antonio pues nos lo ha corroborado que el caso era eso, el echar humo o humo por la boca, ¿no? Y ese tabaco verde de liar de la Vera que compraba en el kiosco por un real, ¿no? Es decir, de dónde estamos hablando hace ya mucho tiempo, cosas que muchas personas que nos puedan oír o ver ni incluso han oído nunca, ¿no? Y que eso, se trataba de echar humo, y aunque fuesen hojas de parra, fuesen patateras, la cuestión era echar humo, ¿no? Pues ahí es donde está el negocio, en el echar humo, ¿no? Y perfectamente la industria del tabaco esto lo sabe, y lo ha explotado muy bien, ¿no? Fijaros que esto que sucedía en Orellana, yo que soy de otra zona bastante alejada de Monesterio, en mi pueblo también, muchos mozos tenían la licencia para fumar cuando venían de la mili. Yo no hice la mili y tuve la licencia casi también a esa edad, a los 18 años, ¿no? La esclavitud que nos contaba Benito, ¿no? Como ese fumar un paquete y medio de Ducados al día, tener que comprar por cartones, tener que ir a aprovisionarse para no quedarse sin él, y sentirse un esclavo, montado en su tractor durante largas horas de arando o haciendo actividades, y que no le faltase ese cigarro, ¿no? Y como bien ha dicho, otra cosa que se oye poco, pero que es muy importante, es decir, prefiero que me sobren 20 a que me haga falta uno, es decir, cuando tienes esa necesidad de que no te falte, es el ejemplo claro de lo que es esta enfermedad, es decir, nos hace de ser un esclavo, y él ha descrito muy bien cómo se pasa de tener mucho entusiasmo por aprender a echar humo, que una cosa era fumar y otra cosa ya era saber echar el humo, y al fumar pensando que era placentero, y al llegar a fumar sintiéndose un esclavo, ¿no? Es decir, como nos han descrito eso que yo os cuento muchas veces, ¿no? Y Antonio, pues también nos ha contado su día que prácticamente no lo tenía pensado, pero que sí lo tiene grabado, ¿no? Ese 13 de octubre del 83, después de una celebración, que se encontraba físicamente mal como para tener que acudir al médico con ese dolor de garganta. Aprovecho para decir que esto es una enfermedad profesional, los maestros vivís mucho del habla, del tener que hablar para un público muchas veces que es ruidoso, y que para que tengan la concentración muchas veces hay que dar un tono de voz bastante alto, y eso hace de sentir esos esfuerzos, ¿no? Y por eso físicamente ahí es donde te atacaba el tabaco. Otra anécdota importante, la que nos ha contado Benito, del monje de Don Benito, que curiosamente también se llama Manuel, y que curiosamente no cobraba, pero pedía la voluntad. La voluntad, como tú bien has dicho, entonces era 20 o 25 euros, y ahí donde la tiene todavía establecida.
con 20 o 25 euros no se deja de fumar. Es decir, eh, una enfermedad no se resuelve por tomar agua de yuca ni porque te hagan una imposición de manos, y eso lo has aprendido con el tiempo, ¿no? Y por eso sentía la necesidad de acudir a ver a alguien que entendiese de esto para dejarlo, ¿no? Como Antonio nos contaba también su cara y su cruz de haber estado fumando delante de esos niños durante mucho tiempo sin ser consciente de ese modelo que él estaba transmitiendo y de la importancia de ese modelo, la aprovechó en esa cara amable, haciendo campañas antitabaco que llegaban a las casas de muchos niños, y no solo llegaba a la casa de muchos niños, sino que también llegaba a mi consulta porque me pedía colaboración, hacíamos charlas en el Colegio El Cristo de Orellana de la Sierra, donde él hacía su labor como maestro, y esas actividades en esa época, hace 25 26, 23 años, eran novedosas, es decir, eso no se hacía en otros muchos sitios, y las cosas que hacía Antonio en la escuela con los niños eran muy curiosas, tan curiosas que yo aprendía mucho de ellas, ¿no? Y me quedo con eso que ha dicho, esa enseñanza tan importante y en la que os tenéis que grabar muchos de vosotros a fuego. Con el tiempo hay que ser avaro, es decir, hay que ser ambicioso y hay que querer, mientras más tiempo mejor, mientras más tiempo sin fumar. Lógicamente ese tiempo se gana minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes, año tras año, y ya se cuenta por años. Nos deja la enseñanza, esto también lo repito, es decir, todo lo que habéis contado vosotros, prácticamente yo lo insisto mucho, evidentemente no lo insisto siempre, pero en algún momento les llega. Y hoy precisamente en terapia lo he comentado, y el martes también lo comentamos en la terapia online, que hay que decírselo a la gente, que mientras más gente se lo digamos, mucho mejor. Porque, fijaros, inconscientemente él, después de salir del médico con la intención de dejar de fumar, él volvió a coger un cigarro porque no era consciente todavía de que había decidido dejar de fumar. Por eso, para que os concienciéis, lo importante es decírselo a la gente y extenderlo, ¿no? Es decir, por intentar dejar de fumar no pasa nada. Lo que puede pasar no es que no lo consigáis, lo que puede pasar quizás es que lo consigáis. Y sobre todo que cada día mejor, y sobre todo que os acordáis menos. Aquí tenéis dos ejemplos de dos personas que después de 12 y 39 años no se acuerdan del tabaco. Se han acordado ahora porque han tenido que recordar historias, pero eso no les remueve para llegar a hacerlos de fumar, ¿no? Para que veáis, esto también es paradójico, porque muchos de vosotros, muchos de los que me escucháis ahora, pensáis que por hablar de tabaco os recuerda al fumar. No, es decir, ellos prácticamente después de tanto tiempo, y eso es lo que yo digo, hasta que eso no sucede, es decir, hasta cuando tú no hablas de tabaco y no te incita a fumar, esta enfermedad está presente. Entonces, la enfermedad la tenéis. Lo que tenéis que tener claro es saber cuándo la tenéis superada, y no se supera el primer día que se deja de fumar, sino que se supera, como ha dicho muy bien Antonio, cuando se es avaro con el tiempo y cuando cada vez tenemos mucho más tiempo. Me quedo también con el consejo que nos deja Benito, de que tengamos cuidado con las fiestas, ahora que estamos en periodo festivo, aunque tenemos ya fiestas toda la semana, y sobre todo con las copas, porque uno se desinhibe, ¿no? Y tenemos el ejemplo claro de los dos, que los dos se alegran de eso que han conseguido. No dejo de recordar a mi amigo Antonio, de esto que dice, que yo ya se lo he oído en muchas ocasiones, porque ahora él está en Madrid, nos vemos menos, pero hemos charlado muchas veces, y cuando tenemos o él tiene oportunidad de visitarme para cualquier actividad que necesite,
hablamos o salen cosas de estas del tabaco, porque siempre me preguntan, bueno, ¿cómo llevas a la gente del tabaco? Digo, pues ahí los llevo, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que a mí más me alegra de escucharle a Antonio es eso que ha dicho, que una de las cosas más importantes que ha hecho él, aparte de casarse, de estudiar, de hacer su carrera, de tener a sus hijos como las cosas más importantes en esta vida, él incluye en eso el haber dejado de fumar. Yo creo que esto es muy importante, no porque sea importante dejar de fumar, sino por quien nos lo dice, ¿eh? Porque el que nos lo dice es, para mí, una eminencia de la enseñanza, es decir, una persona que ha enseñado a cientos, a miles de personas, mm, y los ha hecho ser o tener la posibilidad de ser grandes profesionales, ¿no? Entonces, no es un consejo baladí, ¿no? Sino que es un consejo desde el corazón, y por eso quiero que os llegue, ¿no? Y que os conmueva de que dejar de fumar es una cosa muy importante, que no es simplemente el no fumar, sino que es una cosa muy importante y que gente muy importante la considera así, ¿eh? No porque yo solo os la diga, ¿no? Ese arrepentimiento de haber estado fumando, pues lo curó con su actividad, y esa actividad, yo digo que hoy, después de 39 años sin encender un cigarrillo, sigue activa, ¿no? Y también me ha gustado recordar ese eslogan que yo también escuché hace muchísimos años, de este chaval de Orellana, que hoy es un profesional que no tiene relación con el tabaco, que él aprendió, y como yo digo, yo aprendo mucho he aprendido mucho cuando he visitado colegios e institutos, y sobre todo he aprendido mucho de mi contacto con vosotros, que la mejor manera de dejar de fumar es no tener que empezar. Es decir, cuando alguien no empieza a hacer una actividad, no tiene que desaprenderla, ¿no? Y el proceso de dejar de fumar yo lo comparo, y aprovechando Antonio, que es y ha sido y sigue siendo un gran docente, lo comparo con un proceso de aprendizaje en el cual, como muy bien Benito ha contado, con mucho interés uno aprende a fumar echando humo, uno luego ya mantiene ese humo y luego se da cuenta de que con ese hábito eh, al final no sabe qué hacer, y lo más fácil es seguir haciendo lo que hiciste el día anterior, entonces continúa fumando, ¿no? Entonces, para no llegar a tener que dejar de fumar, lo mejor es no empezar, es decir, eso es impepinable, ¿no? Entonces, esta enseñanza que nos habéis dejado los dos, para mí, tiene muchísimo valor. Y ese mismo valor es el que quiero que todas las personas que la escuchen, cuando la escuchen, en el momento en el que sea, también se le dé.